Señales fuertes. La idea es, o sea, se le da este nombre por el valor que va a tener la señal que va a manejar el transistor, el nivel de señal de salida del transistor. Y si el nivel de señal es grande, es decir, tenemos una señal de entrada importante, vamos a hablar de señales fuertes. Si tenemos una señal de entrada muy baja, muy chica, vamos a hablar de señales débiles. Y para esto vamos a hacer dos tipos de análisis diferentes, uno en señales fuertes y uno en señales débiles. Señales fuertes vamos a hacer un análisis gráfico más que nada. En cambio, en señales débiles vamos a hacer un análisis aplicando un circuito equivalente, reemplazando al transistor por un modelo equivalente, o al dispositivo activo por un modelo equivalente, y eso va a permitir que uno pueda sacar las conclusiones necesarias o adecuadas sobre el tema. Bueno, entonces... Osvaldo, pregunta. ¿A partir de qué valores empezamos a hablar de señales fuertes? Mira, cuando no es un valor no es un valor que vos decís taxativo. Si más o menos estás en el orden de 2 a 4 veces el valor de la tensión térmica, por arriba de eso estás hablando en señales fuertes, por debajo de eso estás hablando de señales débiles. Pero en realidad es muy relativo el límite. ¿Me explico? O sea que si Sí. yo me paso unas 5 o 6 veces de la tensión térmica, que era 25 milivolt, Sí. Ahí ya estaríamos hablando de una señal fuerte, empezaríamos a hablar de una señal fuerte. Sí, más o menos, sí. Okay. Las señales débiles, ¿qué sería lo que nosotros vimos como pequeña señal? No. Claro. Okay. O sea, a ver, si vos hablas de un sistema de amplificación, o sea, un amplificador que normalmente uno se comercializa, un amplificador común, el amplificador va a tener una salida a parlantes y va a tener una entrada que puede ser de diferentes tipos, desde un micrófono a un receptor de radio de AM/FM, u otro tipo, ¿no? Lector de CD o un lector de memoria, no importa cuál sea. Pero vos te encontrás que vos normalmente vas a hablar de 3 niveles de señal. La señal de salida de un amplificador es lo que se llama nivel de potencia. La señal de entrada de un amplificador es lo que se llama bajo nivel, o sea, señales que te puede entregar un micrófono. Lo mismo una guitarra eléctrica, el micrófono de una guitarra eléctrica, de algún instrumento, que puede ser que ande en el orden de los 5 a 10, 20 milivolts. Y en el medio, entre la división de lo que el amplificador, vos lo dividís en dos grandes amplificadores, grandes, o sea, como grupo, 2 bloques grandes. Uno es el preamplificador y el otro es el amplificador. El preamplificador me va a entregar señal de línea y el amplificador va a recibir señal de línea. ¿Por qué lo divido ahí? Porque entre el amplificador y el preamplificador yo voy a poner todos los controles, control de volumen, de tono, balance, etc. Y eso, para poder hacer eso necesito un determinado nivel, que es lo que se denomina el nivel de línea, que estamos hablando del orden de los 500 de 500 milivolts a 1 volt. Por debajo de los 5 o 10 milivolts estás hablando de señal nivel bajo, nivel de entrada, y por arriba del volt, 2 volt con corriente, estás hablando de nivel de potencia, que es la que te sirve para salida.
pero todos esos valores son valores relativos. ¿Me explico? Sí, no, más o menos. Sí, creo que se entiende. Sí, 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 te entiende bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar por una primera etapa que vamos a hablar, una etapa que lo que yo pretendo es que maneje potencia. Y voy a tomar un circuito polarizado con un divisor de resistivo y resistencia de emisor, como el que vimos hace un rato, que es este. Y este circuito yo le voy a cargar, este circuito, yo le voy a cargar, le voy a poner una carga que va a ser RL, y lo voy a excitar con un generador, y voy a poner un equivalente Thevenin de ese generador. Voy a entrar por la base, y voy a salir por el colector, y el emisor va a ser común tanto a entrada como salida. Ahora, si yo empiezo a analizar un poquito este circuito, me voy a encontrar que en base voy a tener un nivel de tensión de continua, tensión base tierra, que va a depender del valor de polarización. Y lo mismo me voy a encontrar en el colector, que voy a tener una tensión colector tierra, que va a depender obviamente del nivel de polarización. Ahora, fíjense, yo tengo un generador dinámico que me va a entregar una señal alterna de valor medio nulo. Es decir, que el valor de continuo que presenta el generador es 0. Entonces, si yo tengo en este punto si yo tengo en este punto 0 volt, y en este punto tengo una tensión determinada, una tensión continua determinada, y los uno, lo que estoy generando es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el potencial de base lo cortocircuito a través del generador dinámico. Entonces, como yo no quiero que ocurra ese cortocircuito, y además no quiero que vaya señal continua hacia el generador, pongo un capacitor de acoplamiento, C1. De la misma forma, yo me voy a encontrar que voy a tener una carga, y sobre la carga no quiero ningún valor de continuo, o sea, no necesito una señal de continuo en la carga. Entonces yo no quiero que pase señal continua a la carga, entonces esa señal continua, ¿quién me la va a proveer? La tensión colector tierra. O sea, yo no quiero esa tensión en la carga, quiero solamente la tensión dinámica, entonces pongo un capacitor que me permita desacoplar el nivel de continua que tengo en colector a, al nivel a la señal, a la carga del circuito. Es decir, con este capacitor voy a eliminar la continua que se puede pasar a la carga. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Y ahora tenemos otro elemento más, que todavía no lo mencioné, que también es un capacitor, pero
este capacitor de emisor, ¿qué va a hacer? Me va a cortocircuitar dinámicamente a la resistencia RE. ¿Por qué? Bueno, si bien en la resistencia RE cae un nivel de continua, yo no quiero que me caiga una señal alterna. ¿Por qué? Porque la entrada del transistor es base emisor. Y yo le estoy aplicando una señal de entrada entre base y tierra. Entonces, si yo aplico una tensión de entrada entre base y tierra, y yo quiero que toda esa señal vaya a base emisor, y me encuentro que tengo una resistencia, voy a tener una caída de tensión alterna en esa RE, cosa que hace que me quite señal de salida. Entonces yo quiero evitar esa caída de señal dinámica en la resistencia RE, por eso pongo un capacitor CE que va a ser un capacitor de desacoplamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí, no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Consulta, porque, Sí. digamos, la tensión que dinámicamente va a estar en RL sería Sí, la señor. misma de la suma de BCE, y si no estuviera el capacitor, sería también con la BRE. No, Si no. no estuviera el capacitor, decía yo. No, correcto. Fíjate. El que me entrega señal dinámica es colector emisor. En la salida. ¿Qué pasa? La RE la tengo en serie con la RL. Si vos analizás, Yo la veo más esta en malla, paralelo que en serie. no, están en serie. Claro, no, porque sí, ya sé. RL, perdón. Entras por C y Con por RC, querrá decir, ¿no? RC. No, RC, a ver, salís con RC sí. el punto C del colector y entras por el punto E. Eso sería. Entonces sí, haría todo ese Claro, circuito. esa Claro, malla, ahí lo vi. esas dos resistencias me quedan en serie. En la salida, no quiero caída dinámica ahí. RC me va a quedar en paralelo con RL, aquel que había comentado en el momento. Está bien. Ahora, el problema más grande no es en la salida, el problema más grande es acá en la entrada. El problema grande está acá. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una caída en esta RC que me saca la caída de la tensión de entrada, de la BBE. ¿Me explico? Sí, ¿no? Más o menos. Creo que sí. El tema es que La esa la que no le es cae fija. ¿Eh? La BBE no es fija. No, la BBE dinámica. Claro. La de señal me estoy refiriendo. Está bien, ese La, capacitor de desacople lo que hace es filtrarle la señal dinámica a RE para que no claro, varíe, exacto, no para que varíe la toda la, tensión. claro, pero para que toda la señal de base emisor sea la señal BI de entrada, la que tengo entre base y tierra. Claro, claro. Para la tensión dinámica, ese capacitor es un cortocircuito a tierra. Exacto, Pero para la tensión directa, estática, sí, para la corriente estática, es un circuito abierto. exacto. Ok. Bueno, continuamos. Entonces vamos a empezar con el circuito estático, el circuito de continua, donde hacemos que la tensión del generador de señal sea 0
y hacemos que las reactancias capacitivas tiendan a infinito. Entonces, como trabajamos a frecuencia cero y las reactancias capacitivas son infinitos, me queda este circuito que es ¿cuál? El de polarización de divisor resistivo por resistencia de emisor. Que obviamente si aplicamos la tensión el teorema de Thevenin y hacemos todos los cálculos, me va a quedar la ICQ y la BCQ como habíamos calculado en el circuito de polarización por divisor resistivo y que habíamos visto hace un rato. Cuando calculamos el punto de trabajo ya terminamos con el circuito estático y ahora vamos a ir al circuito dinámico. En el circuito dinámico voy a hacer que la tensión de fuente sea 0 y voy a trabajar con una señal senoidal que va a tener un valor pico, Bs, y como voy a trabajar a una frecuencia media, voy a suponer que las reactancias capacitivas tienden a cero, es decir, que los capacitores son un corto. Por eso, reemplacé acá el capacitor de acoplamiento en base por un cortocircuito, al capacitor de acoplamiento de colector también lo reemplacé por un cortocircuito, y a la resistencia de emisor, que está en paralelo con el capacitor de emisor, con el capacitor de desacoplamiento, lo reemplacé por un cortocircuito. Entonces me queda el circuito dinámico, que es este que tengo acá. Obviamente me queda la RC en paralelo con la RL, la vamos a llamar la resistencia dinámica. Voy a llamar resistencia dinámica al paralelo de estas dos resistencias. Ahí vengo bien con los dibujos. Y voy a llamar RB al paralelo de la resistencia R1 con la resistencia R2, y la voy a llamar RB porque es la misma resistencia de Thevenin de la polarización. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Entonces, planteamos el circuito reemplazando los paralelos por cada una de las resistencias correspondientes y reemplazo a la juntura base emisor, por su resistencia equivalente, la RB, como el cociente entre la tensión térmica y la corriente de base. Y con eso puedo calcular la corriente dinámica como la tensión pico de generador dividido la suma de RS y el paralelo de RB con la RB. Y la BBE va a ser la tensión del generador menos la corriente que entrega el generador por la RS. ¿Por qué? Porque voy a despreciar el valor de RB porque es muy bajo frente al valor de RS. Entonces me voy a encontrar que la señal de entrada BB es una señal senoidal. Perdón, Osvaldo, ¿puede volver un segundito a la anterior? Acá. ¿Por qué está despreciando ahí? Porque la RB va a tomar un valor muy chico. O Entonces sea, me RB queda, es muy chiquita.
Sí, es chica. Pero además hay una cosa, fíjate, acá estoy poniendo que la BBE es la tensión BS menos la caída del RS. ¿Está bien? Acá RD está absorbida en RB, ¿no? R, claro, sí, sí. Sí, sí. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. Entonces, la tensión BBE de entrada es una tensión senoidal y va a ser el cociente. La corriente de base va a ser el cociente entre la tensión pico de base emisor sobre el RB, que también va a ser una senoidal, y me voy a tener el circuito de salida, donde me voy a encontrar con este circuito. Entonces, si yo planteo que la IC es IB pico por HFE, y voy a encontrarme que la BCE es menos la corriente de colector por la RD. ¿Por qué? Porque como la IC va hacia arriba, la BRD es hacia abajo, entonces como hay un cambio de sentidos, tengo un signo negativo en la expresión. La corriente de colector es una corriente senoidal y la tensión colector-emisor también va a ser senoidal. Esto es lo mismo que habíamos hablado el otro día. ¿Se acuerdan de cuando vimos el circuito con la doble fuente? Sí, no, más o menos. Bueno, y si yo analizo el circuito, me voy a encontrar que voy a tener una resistencia de carga estática, que es la de continua, y voy a tener una resistencia de carga dinámica que se debe a la carga dinámica del circuito. Esta primera proviene del punto de trabajo, y la segunda es del circuito dinámico, es decir, me voy a encontrar que voy a tener una recta de carga estática, que ya la habíamos visto, y otra recta de carga dinámica, y ambas rectas van a ser de pendiente negativa. Y la diferencia entre la primera, la estática, que va a tener una abscisa al origen, o una ordenada al origen, y la recta de carga dinámica va a pasar por el origen. Ahora, el origen de la recta de carga dinámica es el punto de trabajo del circuito. O sea, el origen de la recta de carga dinámica es el punto de trabajo. Esto, sí, ¿El origen, profe, dijo? ¿O la intersección entre ambas rectas? no, el origen de la recta de carga dinámica es el punto de trabajo. Si se mueve la recta de carga estática, cambia la dinámica de eso. En realidad lo que voy a hacer es que si yo le aplico una señal en colector sobre este nivel, la señal va a aumentar y va a disminuir.
pero se va a correr sobre el nivel dinámico, se va a correr sobre la recta de carga dinámica. Además, fíjate, si vos haces que la tensión de entrada sea 0, ¿en dónde está el punto de salida? Y el 0, entiendo, ¿no? No, a ver. Si vos haces que la tensión del generador sea 0, ¿qué quiere decir que la tensión del generador sea 0? Que acá tengas un cortocircuito. ¿Correcto? Sí, no, más o Sí. menos. Sí, sí. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tensión tenés ahí? La tensión del punto Q, PSQ. Claro, la tensión que aporta La continua. el circuito estático. Claro, entonces, sobre esa tensión de trabajo estática, se te va a montar la señal dinámica. El origen de la señal dinámica es el punto de trabajo. Ahora, Osvaldo, pero del otro lado, sobre la carga RL, no voy a tener ese offset de continua. No, 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 no. No, correcto. Ah, está bien. No, porque está el capacitor. Pero en la salida también está RC. ¿Cómo? Eso ahí me perdí. En la salida, la tensión que cae sobre la RL también es la tensión que cae sobre la RC. Porque quedan en paralelo dinámicamente. Ah, claro, la tensión dinámica, me está hablando. Exacto. Está bien, eso sí, es verdad. Bueno. Vamos a... Volvemos a donde estábamos. Y entonces, voy a tener una recta carga estática, que va a ser la recta por la cual se va a desplazar el punto de trabajo, y la recta de carga dinámica va a seguir al punto de trabajo. Es decir, fíjense, si el punto de trabajo se movió hacia arriba, la recta de carga dinámica se desplaza. Si el punto Q se movió hacia abajo, la recta de carga dinámica se desplaza. Pero el origen siempre es el punto de trabajo. ¿Me explico? Sí. Bueno. Perdón, Osvaldo, entonces eso es porque, perdón, eso es lo que pasa con la señal de salida, la señal dinámica de salida, esa variación, ese delta, se produce a grandes rasgos contra pequeñas variaciones del punto Q. Claro. Okay. O sea, variar el punto Q hace que cambie la posición de la recta de carga dinámica, cambiándome la excursión máxima.
Pero esa pendiente que tiene la recta de carga dinámica es lo que hace las variaciones abruptas que tiene la salida. Por eso amplifica. Claro. Además, Ok. fíjate una cosa. La máxima excursión dinámica que voy a tener está dado por esto. O sea, por la excursión que puede tomar sobre la recta de carga dinámica, no sobre la estática. Es decir, que con la RL yo voy a tener el pico máximo que puedo tener, en parte, ¿no? No va a ser C menos BCQ. Va a ser menos. O sea, fíjense. BCC menos BCQ es esto. Y yo puedo excursionar como máximo esto. O sea, tengo un valor más chico. ¿Me explico? ¿Y eso por Sí, qué, Osvaldo? por la recta, por la carga, por la RL. La RL me queda paralelo con la RC. Bueno, ¿vamos bien? Pero esa tensión que falta, ¿se la come la carga? No Se la entiendo. come RC y se la come RC. O sea, yo estoy cargando con un paralelo a la salida del transistor. Ah, o sea, la tensión dinámica que falta ahí se la come RC, la resistencia de Claro. colector. Sí, sí, digamos que sí. No es tan así, pero sí. Ok. Bueno, antes de meterme acá, vamos al simulador. Bueno, tomemos este circuito. Tenemos un transistor BD135, un divisor resistivo de 100 ohm y 20 ohm, una resistencia en colector de 5,6 ohm, una resistencia de emisor de 1 ohm, una carga de 8 ohm, un generador que tiene 100 milivolts de amplitud, una resistencia serie de 10 ohm y una fuente de 12 volts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, lo primero que hay que hacer es que calcular el punto de trabajo de este transistor.
Sí, no, más o menos. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. ahora hagan lo O sea, siguiente. CQ Sí. y BCQ. Tenemos que hallar. Sí, señor, exacto. Bien. Después hagan lo siguiente. En un gráfico cartesiano, Este tenía como HFE 150, ¿no? sí, puede ser, buscan el manual. Ok. Tracen la recta de carga estática, cómo determinar el punto de trabajo Q, determinan las características del punto de trabajo, y después trazan la recta de carga dinámica, y determinan la máxima excursión para un lado y para el otro de la señal de tensión. Van a encontrar que para un lado es muy chiquita y para el otro es bastante grande. Y acá hay que llegar ¿a dónde? ¿Hasta dónde? Hasta la BCE de saturación. Que la BCE de saturación está acá y es aproximadamente 1 volt. ¿Está bien? Y con eso pueden determinar cuáles son las dos excursiones. Lo mismo háganlo, calculen para la excursión de corriente. Hacia arriba y hacia abajo, cuánto va a dar. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Ni. Ok, ok. ¿Quién dijo ni? No, no, vamos a tratar. Osvaldo, ¿qué tenemos hasta el año que viene, más o menos? No. No, vamos a hacerlo. Dale. Sí, calcúlenle media hora. ¿Está bien? Sí, 9 sí, y está bien, está bien. cuarto. Yo tengo una preguntita. Sí, Estoy viendo la fórmula ahí de ICQ y dice BBEQ. Ahí tomo 0,7, que es la claro. caída que hay ahí en la base, en base emisor. Sí, señor. ¿Listo? Me faltaba eso. Perfecto. Bueno, entonces, media hora continuamos. Sí, sí. Perfecto. 9 y 15 seguimos.